Vamos a conocer ahora qué es el acto administrativo y cuáles son sus clases, aprendiendo a identificar el proceso de notificación y publicación de los actos administrativos, a diferenciar entre nulidad y anulabilidad de los actos administrativos, además de saber realizar los cómputos de los plazos administrativos. En primer lugar, conozcamos qué es un acto administrativo. No es otra cosa que una declaración unilateral de voluntad realizada por la administración pública con conocimiento, juicio o deseo, teniendo potestad administrativa y que se publicará según la ley. Los actos administrativos se caracterizan por tener una serie de elementos que podemos clasificar en tres tipos: subjetivos, los que se refieren al sujeto que puede producir el acto administrativo; objetivos, que hacen referencia al contenido del acto y a la necesidad de su motivación del acto; y, en tercer lugar, los elementos formales, que se refieren a la forma del acto administrativo, tanto a la forma de producirse a través de un procedimiento establecido en cada caso, o de la forma de exteriorizarse el acto administrativo por escrito a través de medios electrónicos, a menos que la naturaleza exija que sea, por ejemplo, de forma verbal o forma escrita. Los actos administrativos pueden ser de diferentes tipos. Según la exteriorización de la voluntad de la administración, nos podemos encontrar con actos presuntos o expresos. Expresos cuando hay una declaración de la administración propiamente dicha, o presuntos cuando la administración no exterioriza esa expresión, su voluntad, pero se presume cuál puede ser. Según sus efectos, los actos administrativos pueden ser favorables o desfavorables. Según el órgano que emite el acto administrativo, nos podemos encontrar con que sean actos procedentes de un órgano colegiado, cuando está compuesto por varias personas, por ejemplo el pleno de un ayuntamiento, o de un órgano unipersonal, cuando se trata de una resolución de un alcalde. En siguiente lugar, nos podemos encontrar los actos administrativos clasificados según sus destinatarios, pudiendo ser actos singulares, cuando se dirigen a un destinatario concreto, o generales, cuando se dirigen a una pluralidad de ellos. Según sus consecuencias, los actos administrativos pueden ser resolutivos, cuando deciden sobre el fondo de un asunto y ponen fin al procedimiento administrativo, o de trámite, cuando son necesarios para que se dicte una resolución. Según la posibilidad de la vía de recurso, nos encontramos con actos que agotan la vía administrativa, no pudiendo recurrirse ante la administración, únicamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, o actos que no agotan la vía administrativa y que pueden ser recurridos ante la propia administración. En último lugar, nos encontramos con los actos según la libertad del órgano que los dicta, pudiendo ser así como actos reglados, cuando su contenido está expresamente determinado por la legislación, o actos discrecionales. Como vemos, son múltiples los tipos de actos administrativos, pero lo importante es diferenciar los conceptos de notificación y publicación, así como los de nulidad y anulabilidad. La notificación tiene una finalidad de puesta a conocimiento del interesado ese procedimiento administrativo. Deben notificarse a los interesados, por tanto, las resoluciones y los actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses en un plazo de 10 días desde la fecha en la que el acto ha sido dictado. La notificación debe contener el texto íntegro, los tipos de recursos que proceden, ante qué órgano se pueden presentar y el plazo para interponernos. La publicación sustituirá a la notificación y tendrá los mismos efectos cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad de sujetos o cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, como es el caso de unas oposiciones. En último lugar, tenemos que distinguir entre la nulidad, que es un vicio de tal magnitud en el acto administrativo que implica que éste carezca de actos jurídicos válidos. El acto no se puede subsanar,
en ningún caso, por ejemplo, actos que lesionan derechos o deberes fundamentales, actos que se han dictado prescindiendo del procedimiento legal establecido, ya sea de forma total o de forma absoluta, etc. Y la anulabilidad. La anulabilidad es la posibilidad que existe que se anule una disposición administrativa que incurre en un defecto si no se subsana en el plazo que está establecido. Los plazos, como vemos, son fundamentales. El plazo es el periodo de tiempo durante el que se puede realizar un acto. Y el término es el momento en el que se debe de realizar ese acto en concreto. Es importante que sepamos computar los plazos, ¿no? El inicio del cómputo es a partir del día siguiente en el que se ha notificado o se ha publicado el acto por la vía administrativa y finalizará según se trate de plazos expresados en días. Ahí se cuentan los días hábiles desde el siguiente en el que ha tenido lugar la notificación o la publicación, y si los plazos han sido expresados en meses o en años, se cuentan de fecha a fecha, de marzo del 2020 a marzo del año que sea, ¿no? Etcétera, etcétera. Si el último día de plazo es inhábil, se prorroga hasta el siguiente día hábil. Si el mes de vencimiento es inhábil, se prorroga hasta el último día del mes mes siguiente. Cuando se realiza una tramitación de urgencia, los plazos se reducen a la mitad, según el procedimiento administrativo, salvo los que se refieren a la presentación de solicitudes y recursos.